Dicen que el saber no ocupa lugar, pero eso es mentira. El saber ocupa lugar y ocupa mucho lugar. De hecho, no podemos pensar en dos cosas a la vez. Esto es debido a la gran cantidad de espacio que ocupa el pensamiento en nuestra mente. Si observas tus pensamientos detenidamente, te darás cuenta de que no puedes pensar en dos cosas a la vez. En todo caso, puedes pasar muy rápidamente de un pensamiento a otro. Pero no puedes pensar en dos cosas a la vez. También ocurre que tenemos un modo automático y gracias a esto podemos hacer dos cosas a la vez. Es decir, puedes bajar la escalera comiendo un bocadillo y mirando el móvil. Y a lo mejor estás pensando en otra cosa. Pero esto es por el modo automático, no pensamos en el modo automático. El modo automático actúa cuando bajamos las escaleras, no estamos pensando en esa acción, simplemente es automático. O cuando fregamos los platos o conducimos, no pensamos en ello, es automático. Entonces podemos funcionar en modo automático y pensar. Pero lo que es pensar, no podemos pensar en dos cosas a la vez. Por esto sabemos que los pensamientos tienen peso. Lógicamente no tienen peso material porque los pensamientos son inmateriales, pero tienen un peso existencial en nuestra consciencia. Por eso, de la misma forma que cuando nos atiborramos a comida estamos hinchados y nos sentimos mal, cuando nos atiborramos a pensamientos, nuestro cerebro se satura, nuestra mente se satura y la carga existencial de toda esa información hace que nos sintamos muy mal. Hoy, el lastre que tiene nuestra sociedad, nuestra civilización intercomunicada y de exceso de información produce gran angustia, tristeza, depresión. Esto antes era propio de las grandes mentes, de los filósofos o artistas. Y ahí vemos a filósofos de hace 200, 300 años, 100 años, cómo en sus escritos cuentan sus penas, sus angustias, sus tristezas, porque estaban totalmente saturados de información. Hoy con los medios de comunicación, con internet y otras hierbas, cualquier ciudadano está atiborrado a información. Incluso aquellos que tienen trabajos manuales se ponen la radio de fondo y no paran de introducir información a su cerebro. Y esto destruye nuestra mente por completo. Vivimos en las sociedades de las neurosis, de la psicosis, del malestar, del estrés, de la angustia, y todo esto es por exceso de información, porque nuestra mente está tan saturada que no sabemos resolver cualquier pequeño problema, cualquier pequeño contratiempo, cualquier pequeña vicisitud. ¿Y cómo sabemos todo esto? Pues lo sabemos por los estudios antropológicos. Y tenemos en la historia a Margaret Mead o Francisco Giner Abatí, que son antropólogos que han estudiado las culturas de cazadores-recolectores, las culturas que no tienen la misma capacidad que nosotros tenemos de adquirir información. Pero no solo esto, hay muchísimos antropólogos, muchísimos estudios de tribus que no tienen contacto con la civilización y no tienen los males que tenemos nosotros, es decir, estrés, angustia, depresión, tristeza, melancolía, carecen de estas enfermedades. Ni siquiera tienen palabras para definir lo que es el insomnio, porque duermen
plácidamente. Y a pesar de que viven en sitios muy complicados, porque vivir en medio de la selva, amenazados por 1000 peligros, tendría que suponer un gran estrés. Y nosotros que vivimos en cómodas casas, con seguridad y todas las comodidades, se supone que deberíamos estar más tranquilos. Si vamos a la lógica, no tiene sentido que vivir en una selva rodeado de animales feroces y de plagas de todo tipo y de mosquitos y tal, y durmiendo en camas de madera, se supone que debería estresar, angustiar el miedo que tienes por si te ataca alguien. Eso debería provocar más angustia, ¿no? Y también tristeza, porque no sabes si te podrás defender. Sin embargo, nosotros en las casas 100% seguridad. Porque nadie nos va a atacar, estamos protegidos, tenemos sistema de seguridad, puertas de seguridad, una casa confortable con aire acondicionado para que nuestro cuerpo no se estrese. Es decir, no tiene sentido que nosotros los occidentales, que tenemos cantidad de seguridad, confort y estabilidad, tengamos esas angustias, tristezas, depresiones y estrés, y los que viven en una tribu, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué factor es el determinante? El factor saber, el factor información. Y es que nosotros le estamos metiendo a nuestra mente las 24 horas del día, información, ya sea a través de pantallas, teléfono móvil, libros, conversaciones, etcétera. Y de la misma forma que nuestros músculos necesitan descansar, nuestra mente necesita descansar. No podemos dejarlo todo para que se solvente en el sueño, porque si no, al final nos levantaremos cansados porque no hemos podido resolver todo y no hemos podido resolver y no hemos podido digerir toda esa información, no hemos podido procesar todos los datos que hemos tenido durante el día y nos levantamos cansados o no dormimos bien. No basta con tener unas horas de sueño. Necesitamos silencio durante el día y necesitamos prestar atención a lo verdaderamente importante. ¿De qué nos sirve saber todo lo que ha ocurrido en el planeta Tierra, en el otro extremo del mundo, si nos desconocemos profundamente a nosotros mismos? Si no entendemos qué nos está pasando, por qué estamos tristes, por qué estamos angustiados, por qué estamos estresados, por qué nos estamos deprimiendo. Si no sabemos eso, ¿de qué nos sirve conocer lo que está pasando en un país al otro extremo del globo terráqueo? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que vengas estresado, cabreado, abatido de tu trabajo y te pongas la televisión para olvidarte de todos esos problemas? Claro, cuando vienes con un montón de problemas del trabajo y te sientas delante del televisor y empiezas a ver una película que se ha inventado alguien con historias tontas, lógicamente ahí estamos olvidando los problemas del trabajo. Pero eso es lo mismo que decir, bueno, me duele el dedo de la mano izquierda, el índice de la mano izquierda, cojo un martillo y me pego un martillazo en el dedo gordo del pie de la mano derecha, del pie derecho. Inmediatamente el dolor del dedo izquierdo,
del dedo de la mano izquierda desaparecerá y me dolerá. He hecho desaparecer el dolor del dedo, pero ha aparecido un dolor mayor. Ocurre lo mismo cuando nosotros intentamos tapar un exceso de información dentro de nuestra mente con más información. Al instante notaremos que aquella información desapareció, pero cuando empecemos a meter esta, empezaremos después a sentirnos mal y no sabremos por qué, pero es por el exceso de información. Si tienes un montón de problemas en tu trabajo o donde sea, intentar resolver eso metiendo más información es locura, porque luego estaremos mucho peor. Si hay un problema en el trabajo o donde sea, necesitaremos silencio para que nuestra cabeza, nuestra mente, pueda procesar esos datos y busquemos una solución. Pero no se arregla metiendo más información, porque eso nos satura, nos estresa y nos crea malestar. Es el reto de hoy en día, reducir el nivel de información, reducir el saber, reducir los datos, ya sean a través de una pantalla, de un audio, de un libro, de una conversación. Necesitamos reducir. Además, simplemente es experimentar con la realidad. ¿Por qué cuando vais al campo, a la playa, a la montaña y dais un paseo por ahí, luego venís a casa tan reparados? Porque vais andando uno detrás de otro, no habláis, no hay información de ningún tipo y simplemente vuestra mente tiene un momento de silencio, de paz, de sosiego y viene reparada. Pues esto lo podéis hacer en casa o en cualquier sitio. Un poco de silencio. Seleccionar verdaderamente la información que es válida. Aquella información que os sirve para resolver vuestros problemas. Aquella información que os sirve para conseguir los objetivos que os hacen tener una vida con placer, con gozo, con dicha. Seleccionar. Nos han convencido año tras año, siglo tras siglo, con el proverbio de que el saber no ocupa lugar. Nos han convencido de que metamos la información a la cabeza, porque no pesa. Y no pesa en kilos, pero pesa existencialmente, y esto es lo que nos produce angustia, tristeza y depresión. Es lo que nos produce estrés y angustia. No es hacer muchas cosas lo que nos provoca estrés. No son el exceso de cosas lo que provoca estrés. Y vuelvo a repetir que se han estudiado mucho los cazadores recolectores y las tribus indígenas aisladas en selvas y en bosques. Ellos tienen más exceso de cosas que nosotros. Se pasan el día haciendo cosas. Se levantan por la mañana, cazan, luego tienen que pelar los animales, reparar su cabaña. Siempre están haciendo cosas. Actividades. Porque no tienen lavadora, ni electrodomésticos, ni cosas que le faciliten la vida. Están todo el día atareados, reparando, cazando, cocinando, cambiando el poblado de sitio. O sea, es una actividad constante, recogiendo semillas. Entonces, pero aunque estén todo el día ocupados, que están todo el día ocupados,
el exceso de actividad no provoca angustia, porque sus mentes tienen silencio y están serenas. Y lo que nos provoca angustia, lo que nos provoca angustia viene de nuestra mente, no viene de nuestras actividades. Son todas esas percepciones mentales por el exceso de información las que nos hacen sentir mal. Así que la solución es sencilla, porque es cuestión de quitar, no de poner. Menos series de internet, menos lecturas, menos radio, menos televisión, menos información. Seleccionar las buenas conversaciones y nuestra mente funcionará a nuestro favor. Y cuando estemos en silencio, que estaremos en silencio de las cosas exteriores, pero cuando estemos en silencio, nuestra mente seguirá pensando, porque la mente siempre está pensando, no puede dejar de pensar. Pues bien, cuando estemos pensando, tendremos que idear un método para estructurar nuestros pensamientos y que todos ellos funcionen a nuestro favor. Tenemos que inventar un método, tenemos que desarrollar un método que sea capaz de todos nuestros pensamientos, agruparlos en carpetas, agruparlos en unidades, para ver qué grupo de pensamientos abundan más en nosotros. Y también estudiar qué pensamientos abundan menos en nosotros. Y de esta forma podemos proporcionar adecuadamente los pensamientos, evitando que siempre pensemos en las mismas dinámicas. Y de esta manera podremos estar bien, serenos, tranquilos, alegres, confiados, con placer y con gozo y con mucha dicha. El tema de los pensamientos se trata de ordenarlos proporcionalmente para que funcionen a nuestro favor. Yo tengo un método y lo indico aquí abajo en la descripción, dejo un libro que se llama Pro-Uniplacer, proporción entre unidades de placer. Porque todos nuestros pensamientos dan placer, siempre y cuando estén proporcionados, siempre y cuando pensemos diferente, siempre y cuando no estemos pensando siempre en unas mismas cosas. Porque sabemos que el placer se extingue con el uso. A nosotros nos gusta mucho el arroz con leche y comemos arroz con leche para desayunar, almorzar, comer, cenar, y así varios días, aborreceremos el arroz con leche o pillaremos intolerancia al arroz y a la leche. Se saturará nuestro cuerpo y nuestro apetito y aborreceremos ese alimento. De la misma forma, el estar siempre pensando en cosas similares satura nuestra mente y evita el placer. Pero si vamos cambiando de pensamientos, podemos tener placer las 24 horas del día. Y esto se consigue con un buen método que puedes desarrollar. Y ya digo, aquí abajo dejo mi libro que se llama Pro-Uniplacer, donde yo he desarrollado el mío, que no le tiene que servir a todo el mundo, pero le pueden dar pistas para que cada persona inquieta desarrolle su propio método. Y así estar bien, estar alegre, contento, satisfecho y disfrutando de la vida. Y cuando uno a nivel personal disfruta de la vida, cuando te relacionas con los demás, ese optimismo se contagia y disfrutamos todos. Es así de sencillo. Así que ánimo, buenas tardes y buena suerte.